Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 29 de noviembre, estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un muy inteligente y muy bien informado abogado y periodista venezolano, José Vicente Antonetti. Él era una estrella en la televisión de su país, en Televen, en Globovisión, y es un periodista y abogado. De hecho, fue uno de los abogados que defendieron valientemente a Leopoldo López, supremamente bien informado. No se pierdan el testimonio de nuestro amigo José Vicente Antonetti. Bien, vamos a recorrer juntos la actualidad. El gran escándalo, me parece, en la política latinoamericana esta semana es el video difundido estos días que compromete seriamente al senador colombiano Gustavo Petro. Petro, como ustedes recordarán, fue candidato presidencial, perdió en segunda vuelta con Iván Duque, sacó millones de votos y era, o sigue siendo, el líder de la oposición de izquierdas en Colombia. En el Senado, la senadora Paloma Valencia, de filiación uribista, exhibió un video de 14 minutos en el que se aprecia a Petro, no se sabe bien cuándo, recibiendo dinero, no se sabe bien cuánto, de manos de alguien que tampoco está claro quién es. Petro, en su defensa, nada más exhibirse el video, dijo que era una donación o un préstamo, él dijo un préstamo, que le había hecho el arquitecto Simón Vélez allá por el año 2006. Esta fue su primera línea de defensa. Nosotros hoy, con ayuda de peritos, hemos conseguido poner palabras a los diálogos un tanto arduos de comprender, bastante indescifrables. Esta es la conversación entre Petro, o un fragmento de ella, y la persona que le entrega el dinero, que a todas luces no es Simón Vélez, como Petro en su primera defensa había mencionado. Cada vaina aquí hay 20, 5 más 5, no es tan mal. No trajiste mochilas, no me y el resto lo que te habían dado, yo te mandé para los viajes. Yo creo que más o menos en unos cuartos de día. Surgen varias primeras conclusiones a partir de la apreciación de este video ya con subtítulos. La persona que le entrega el dinero, no se sabe si en pesos o en dólares, no es Simón Vélez, como dijo Petro. Es un señor llamado Juan Carlos Montes. Montes fue guerrillero del M-19, lo mismo que Petro, y luego ha sido un muy cercano colaborador de Petro. De hecho, cuando Petro fue alcalde de Bogotá, Montes fue subgerente de la unidad de mantenimiento vial, de manera que es un hombre muy cercano a Petro y alguien que controlaba los movimientos financieros de los emprendimientos políticos de Petro. El dinero, se presume, es una parte de, porque Montes le dice a Petro: el resto ya te lo dieron en la universidad antes o te lo vamos a dar después 8 días, de manera que parece ser una entrega entre varias, una entrega luego de otra y quizá preludiando una posterior. En cualquier caso, no es Vélez quien le hace entrega del dinero, aunque Petro podría alegar que es Juan Carlos Montes tras haber recibido ese dinero de Vélez. Pero en un momentito van a ver ustedes cómo Simón Vélez desmiente categóricamente a Petro y sostiene que él nunca le dio dinero. Bien, este es otro fragmento de la conversación entre Petro y Montes. Montes le entrega 20 fajos, 20. Petro los cuenta y los introduce en una bolsa. Cada fajo se presume que tiene 2,5 millones de pesos, con lo cual no serían 20 millones como dijo Petro, sino 50 millones. 20 millones de pesos al cambio de entonces, y esto ocurrió en 2006, podían ser poco más, poco menos, $8.000. Pero claro, si no fueron 20 millones, sino 50, entonces sí estamos hablando de más o menos $20.000. Ahora bien, cabe preguntarse si eran pesos,
quizá no eran pesos, quizá eran 20 fajitos y cada fajito de $2.500. Y en ese caso estaríamos hablando de $50.000. De modo que los peritos, los investigadores determinan que si fueron pesos no fueron 20 millones o 50 millones y si fueron dólares fueron $50.000. Porque fueran de 50 será en cierto, yo lo he dicho. Petro pide billetes de más alta denominación, dice para la próxima que sean billetes más grandes. Y el otro le dice, sí, bueno, si fueran de 50 sería menos abultada la bolsa, ¿verdad? Se presume entonces que eran billetes de 20, ¿no? Supongo que de 20.000 pesos sería, 20.000 pesos, o de $20. De nuevo, yo no puedo aquí aseverar que eran pesos, ni tampoco puedo afirmar que eran dólares. Cabe la sospecha, ¿eh? Pero estamos hablando de 50 millones de pesos, o sea, más o menos $20.000, o $50.000. En ambos casos no es un monto desdeñable. No sé si violaba el tope de la donación electoral existente entonces en Colombia, no sé si lo violaba, no sé tampoco si Petro declaró este aporte. En cualquier caso, Petro se lo atribuyó a un señor, el reputado arquitecto Simón Vélez, que hoy, hace poquitas horas, ha salido a decir desde Manizales que no le dio un céntimo. Esta es la tercera y última parte del fragmento del video del escándalo que compromete gravemente la credibilidad del senador Petro, y en el cual se lo aprecia recibiendo dinero en efectivo de un modo obviamente indecoroso, inapropiado para cualquier político. Así en esta bueno, Petro, ¿cuánto avanza que aquí de ayúdenme con alguna vaina de eso? Para hay otra gente que necesita una, que quiere ayudarte también. No sé, por papá de ellos, tú sabes que realmente la... Bueno, yo no necesariamente me alegro cuando un adversario ideológico, como es el caso del señor Petro, que es de izquierdas y que ha sido chavista, se encuentra en una situación tan grave. Yo no lo festejo. Dicho eso, me parece indefendible. Lo que estamos viendo es un bochorno. Es decir, ningún político, sea de derecha, sea de izquierda, ¿no?, puede recibir dinero en efectivo, en fajos, metiéndolos en un bolso de esa manera. Se presume que estaban en un apartamento que Petro arrendaba. No se sabe quién graba a Petro a despecho de él, a hurtadillas de él. Es evidente que quien graba esto lo hace con la intención de eventualmente lesionar el honor de Petro, como ha ocurrido en efecto, ¿no? Parece improbable que Montes, Juan Carlos Montes, hombre de confianza de Petro, haya ordenado la grabación. Entonces no queda claro quién y por qué graba a Petro. En cualquier caso, queda clarísimo que Petro está en una circunstancia en la que no debió estar. Él no debió rebajarse o condescender moralmente a un acto tan burdo, tan obsceno como el de recibir numerosos fajos de dinero en efectivo de procedencia incierta, de donante impreciso. El monto tampoco es exacto y cuyo propósito se ignora igualmente. Es decir, todo está en las tinieblas. Pero además la reputación, el honor, la credibilidad de Petro están hoy, jueves 29 de noviembre, seriamente melladas, porque Petro dijo ayer, y lo difundimos aquí, que el dinero se lo había entregado, ahora ha tenido que corregir, se lo había enviado a través de Juan Carlos Montes, el arquitecto Simón Vélez. Hoy, hace minutos nada más, Simón Vélez ha desmentido enfáticamente a Petro y ha dicho que él no le dio ni un peso. Esto lo ha afirmado hoy el arquitecto, el prestigioso arquitecto Simón Vélez, desde su casa en Manizales. Tiene 69 años, ha ganado numerosos premios, es un arquitecto muy celebrado y uno se preguntaría,
quién miente. O miente Petro, que dijo que Vélez le dio el dinero, o miente Vélez, que le dio el dinero a Petro y ahora tiene el desparpajo de negarlo. ¿Por qué mentiría Vélez? Es decir, si Vélez alegremente le envió ese dinero porque, bueno, veía con simpatía a Petro, quería financiarle parte de la campaña, no tendría por qué decir hoy que no hizo lo que sí hizo, ¿verdad? Los lugartenientes de Petro han sacado a la luz una entrevista que el arquitecto Vélez le hizo a la revista mexicana Gato Pardo hace 2 años, 2016. Y en esa entrevista el arquitecto Vélez en efecto afirma, y está escrito y publicado, que él entregaba dinero a distintos políticos colombianos de todas las tiendas, porque su partido, decía Vélez, era el neooportunismo. Y decía, yo le doy dinero a Petro, le doy dinero a Vargas Lleras, le doy dinero a todo el mundo, porque quiero que el que gane sea mi amigo. O sea que eso parecía corroborar la versión de Petro, que Vélez, en efecto, como él mismo declaraba a la revista Gato Pardo, entregaba dineros en efectivo. Pero ahora Vélez dice que no le dio un centavo a Petro. Petro, reculando, replegándose, bajo fuego cruzado, incluso fuego amigo de su propia tienda política, esto lo vamos a ver enseguida, escribió hoy un par de tweets, entre muchos otros, tratando de defender lo indefendible. Ya las imágenes que lo comprometen son un verdadero bochorno, son francamente indecorosas, indecentes para cualquier político profesional, pero ahora el desmentido rotundo de Simón Vélez deja a Petro en una situación francamente incómoda. Pero lo que ha aclarado Simón Vélez es que ni fue préstamo ni fue aporte. Lo que ha dicho hoy Simón Vélez es que no le dio la plata a Petro. Si no se la dio Simón Vélez, ¿quién se la dio? Ha salido un abogado colombiano residente aquí en Miami, Abelardo de la Espriella, a afirmar que no fue dinero enviado por Simón Vélez, sino por un narcotraficante colombiano, Daniel El Loco Barrera, capturado en Venezuela hace 6 años. Esto agrava todavía más la situación de Petro. En este caso, yo decido no creerle a pie juntillas a nadie, ni a Petro, ni a Vélez, ni a de la Espriella. Yo simplemente expongo aquí las distintas versiones, algunas de las cuales son francamente contradictorias. Es decir, o Petro miente o Vélez miente. Uno de los dos miente. Pero no es posible conciliar ambas versiones. Están abiertamente reñidas, enfrentadas. Esta fue otra línea de defensa más o menos desesperada que ensayó el senador Petro hoy. Bueno, yo creo que un político inteligente, honorable, jamás podría dignificar a ningún donante recibiendo fajos de dinero en efectivo en bolsas de plástico. Y peor aún siendo grabado sin advertirlo. Es decir, uno no imagina a Obama recibiendo fajos de $2.000 en billetes de 20, ¿no? Y esto te lo manda el amigo tal. Esto no puede ocurrir. Es decir, un candidato tiene un aparato partidario, tiene unas personas que se encargan de las finanzas del partido, de solventar los gastos de la campaña, hay unas cuentas bancarias, hay unas maneras limpias, legítimas de que los donantes apoquinen. No se puede recibir un bolso, y menos en Colombia, donde cualquier entrega de dinero en efectivo es sospechosa de proceder del narcotráfico. Recuerden la campaña que Ernesto Samper le ganó a Andrés Pastrana, allá por el año 94. Samper casi no pudo gobernar porque se probó que su campaña había sido financiada por los narcos. Y fue un presidente lisiado, minusválido. Entonces, siendo Colombia, Petro no debió jamás recibir este dinero. Viniera de quien viniera, ¿no? Y ahora la procedencia se desconoce porque, como ha quedado en evidencia, el señor Simón Vélez dice que él no le dio los 20 millones o los 50 millones de pesos o los $50.000. ¿Quién se los dio? No lo sabemos. Esto lo tendrá que explicar Petro a la justicia. No sé si hay aquí un problema penal. Quizá si fueron delitos hace tantos años, ya prescribieron. Quizá el monto no excedía el tope fijado por la ley. Quizá Petro lo declaró en su campaña de 2006 presidencial. No lo sé. En cualquier caso, aun si no configurara un delito, una infracción penal, sí es obviamente un torpedo en la línea de flotación de la credibilidad política del señor Petro, que ha hecho una carrera pública, política,
cuestionando las indecencias de la derecha colombiana. Y entonces él ahora está en el ojo de una tormenta a todas luces indecente, al punto que su compañera de la vicepresidencia en la última elección presidencial, Ángela María Robledo, dijo que ella cree en el honor de Petro, pero que, y el pero es fundamental, Petro tiene que explicar todo esto. No confíe tanto, señora Robledo, no se vaya usted a llevar una decepción. ¿Ah? Yo no pondría mis manos al fuego. ¿Sabe usted por qué? La persona, y usted lo sabe, ¿no? Usted no es una mujer despistada, que le entrega el dinero a Petro, que no es la persona que Petro mencionó ayer, Juan Carlos Montes, fue luego subgerente técnico de la unidad de mantenimiento vial en la alcaldía de Bogotá cuando Petro era alcalde. Y desde esa posición, y sin convocar a una licitación pública, este señor Montes firmó un contrato de $6 millones con una empresa conocida como la Máquina Tapahuecos. Y eso se entendió como una falta ética, sino una transgresión legal. Entonces, quien entrega el dinero, el señor Montes, está también bajo sospecha, ¿no? No ha tenido un comportamiento demasiado impoluto en la vida pública. Y quien lo recibe, el señor Petro, ha mentido, a menos que miente el arquitecto Vélez. Y si miente Vélez, uno no entendería por qué un arquitecto tan exitoso burlaría la verdad de esta manera. Otro partidario, lugarteniente, aliado político de Petro, el señor Asprilla, representante en la Cámara colombiana, le pide al señor Vélez que hable. Pues el señor Vélez habló hace un ratito y lo que dijo, me imagino que a Asprilla no le habrá gustado. Bueno, son preguntas interesantes, ¿por qué no salió antes el video? ¿Quién lo grabó? ¿No? Yo lo acompaño también en esas curiosidades, pero me parece que igualmente es relevante, es una información que atañe al corazón de la credibilidad moral de un ex candidato presidencial que sacó millones de votos. O sea que se ha hecho bien en difundir el video, ¿no? Y el señor Vélez ya habló, el arquitecto Vélez habló y bueno, lo que dijo ha dejado al señor Petro en una situación muy desdorada, ¿no? Bueno, Petro dice que lo siguen, que lo persiguen, que lo acosan y que, en fin, esto configura una suerte de persecución política. La gran pregunta es quién lo grabó, ¿no? O quién depositó la camarita en el apartamento donde vivía Petro, donde despachaba Petro. Esta es la gran pregunta. Porque no era una persona, un individuo, con una cámara notoria quien estaba grabando esto. Se hizo de una manera furtiva, subrepticia. ¿Quién deslizó la camarita oculta allí? Esto está por verse. El abogado de Petro sostiene, pero claro, no es parte desinteresada, que su cliente no es corrupto. El abogado Julio César Ortiz salió en defensa del senador Gustavo Petro luego de que se conociera un video en el que se ve al parlamentario contando 6 fajos de billetes. El abogado negó señalamientos por corrupción. No corresponde a ningún acto corrupto, ni de recibir dineros de contratistas, ni de ningún empresario interesado en decisiones públicas. El video se conoció en un debate por el caso Odebrecht citado por varios parlamentarios, entre ellos Gustavo Petro. Sin embargo, este noticiero estableció que el abogado Ortiz, ahora defensor de Petro, también defiende los intereses de la multinacional Odebrecht en Colombia, así como consta en este documento radicado por el abogado ante el Tribunal de Cundinamarca. Bueno, menudo abogado se ha conseguido Petro. ¿Ah? Este abogado Ortiz defiende a Petro y también defiende a Odebrecht. Petro debería despedirlo en el acto, ¿no? Y no esté tan seguro usted, doctor Ortiz, de que no se trata de un acto de corrupción. Esperemos, investiguemos, vayamos hasta el final. Yo no estaría tan seguro de que no se trata de un acto de corrupción. Aquí, por lo pronto, hay un montón de versiones encontradas que se desmienten una a otra. Alguien está mintiendo. La Fiscalía pide investigar. Bueno, hay que investigar. Hay que interrogar a Montes y hay que interrogar a Vélez. Y a Montes hay que preguntarle quién te dio la plata. Si Montes dice, la plata me la dio Simón Vélez, y luego Simón Vélez dice, yo no se la di, y Petro insiste en que la plata la dio Vélez, la verdad que este es un baile enloquecido, ¿no? Bueno, tenemos que ir a la publicidad, luego les voy a contar todo lo último de la cumbre del G20. Hoy han llegado los principales jefes de Estado del mundo a Buenos Aires. Y hoy se ha anunciado que la final de la Libertadores entre River y Boca, partido de ida en la Bombonera, se empató 2-2, como ustedes saben, se va a jugar el domingo 9 de diciembre
no en la Argentina, porque es muy peligroso, hay demasiados locos, tiran piedras a los futbolistas, sino en el Santiago Bernabéu, en Madrid. Mega está ya evaluando enviar a un equipo periodístico para cubrir el evento y nosotros estamos ahí aplicando. Regresamos después de la pausa. Voy a conversar con un brillante periodista y abogado venezolano, José Vicente Antonetti, y antes todo lo último de la cumbre del G20. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en vivo, en directo. En un momentito voy a conversar con José Vicente Antonetti, que es un excelente abogado y periodista venezolano, muy bien informado, no se lo pierdan. Bueno, a propósito de Venezuela, y antes de ir a los videos procedentes de ese país, porque claro, la caravana migratoria centroamericana todavía captura la curiosidad y la atención de nosotros, por lo pronto, y yo creo que de buena parte de la prensa latinoamericana. Son ya 6.000 personas en Tijuana, duermen en las calles, en precarios albergues, hay problemas de salud, hay problemas de higiene, hay problemas de comida, la están pasando fatal. No hay ninguna señal que nos haga pensar que los van a dejar entrar aquí a Estados Unidos y la están pasando mucho peor, creo yo, de lo que la pasaban allá en sus países de origen. Unos 6.000 migrantes centroamericanos se han quedado estancados en este albergue en la ciudad mexicana de Tijuana. La mayoría son parte de la caravana que salió a mediados de octubre de Honduras, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero el pedido de asilo al gobierno estadounidense puede tardar meses. Ahorita, en este momento, ellos tienen un proceso legal de migración de internación hacia otro país que llevará sus tiempos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de estar atendiéndolos. ¿Por qué? Porque estando aquí ellos, le damos una seguridad y tranquilidad también a los tijuanenses. Está ocurriendo lo que cualquiera, es decir, un niño de 4 años podía adivinarlo, lo que cualquiera podía predecir. O sea, si está lloviendo copiosamente y usted sale a la calle sin paraguas, se va a mojar, ¿no es cierto? Si vienen 6.000 hondureños caminando y quieren entrar a los Estados Unidos pateando la puerta cuando Trump es presidente, no los van a dejar entrar. O sea, está ocurriendo lo que obviamente iba a suceder, ¿no? De modo que todos estos caminantes, y me duele profundamente decirlo, se han puesto ellos mismos en una situación altamente vulnerable, enormemente incómoda y mucho peor de la que vivían en sus países de origen, porque ahora empiezan a propagarse, a cundir las enfermedades. Así, sin esperanza de entrar a Estados Unidos en el corto plazo, los migrantes viven hacinados en el improvisado albergue con pocas duchas y sanitarios. Además, pululan epidemias de tuberculosis, influenza, infecciones respiratorias y piojos. Estamos muy llenos, hay mucha gente que tiene que dormir en la calle porque el albergue está muy lleno. Lo que más nos preocupa es el hacinamiento y tenemos que mejorar esas condiciones porque es donde se pueden venir problemas de salud como intoxicaciones alimentarias, contaminación de los alimentos. Entonces, ese es nuestro principal problema. Yo digo que el presidente hondureño Hernández debería viajar a Tijuana y socorrer a sus compatriotas y ofrecerles vuelos militares para regresar a casa, pero no permitir que sigan viviendo en estas circunstancias horribles, humillantes, oprobiosas. No tienen qué comer, dónde dormir, cómo bañarse, hay familias, hay mujeres con niños. Las mujeres, algunas de ellas, se han declarado en huelga de hambre, pero el problema aquí es ante quién protestan. Es decir, ¿quién tiene que auxiliarlas? Yo digo que el responsable político inmediato es el presidente de Honduras, debido al cual, o por culpa de su gobierno, la gente se va del país porque percibe que no hay futuro. El presidente de Honduras debería estar en la foto, y yo no lo veo. Una decena de mujeres centroamericanas integrantes de la caravana migrante que salió de Honduras hace más de un mes anunciaron el jueves en la ciudad mexicana de Tijuana que iniciarán una huelga de hambre. Quiero comunicarles que nosotros las mujeres vamos a la huelga de hambre. Así que pues para no hacer las cosas clandestinamente lo estamos tirando en esta conferencia de prensa. Es terrible porque, por supuesto, uno quiere que esto tenga un final feliz y al mismo tiempo uno sabe que no lo va a tener, ¿no es cierto? Trump no los va a dejar entrar.
Sería genial que pudieran entrevistarlos uno a uno, censarlos, prometerles que si algunos de ellos califican al asilo político los van a llamar y luego que no esperen aquí en Estados Unidos detenidos, porque el proceso puede durar años. El otro día alguien cercano a mi equipo de trabajo me decía, yo he pedido un asilo, es una persona venezolana, es un hombre de honor, es un trabajador pundonoroso, y me dijo, hace 5 años pedí el asilo y todavía no me llaman a la entrevista. Entonces, estos muchachos hondureños quieren esperar 5 años aquí en Estados Unidos detenidos, en un correccional, con la alta probabilidad de que no les den el asilo, porque el asilo le dan a 1 de cada 10 y eso, exagero. Sería mejor que esperaran en Honduras, ¿no? Y a los que califican y aprueban y obtienen el asilo, te llama el consulado y bueno, ya está. Pero alguien tendría que estar concertando esto, ¿no? No veo tampoco a Naciones Unidas en la foto, sobre todo no está el presidente de Honduras, ni el de El Salvador. Peña Nieto se ve el sábado, López Obrador asume el sábado, vamos a ver si se compra el problema o no. En cualquier caso, lo que está claro es que Trump no les va a abrir la puerta, no les va a abrir la puerta. ¿De qué huyen? Bueno, huyen de la miseria, huyen de la violencia, huyen de países sin futuro. ¿Son aquellos países sin futuro? Sí, yo creo que Honduras seguramente es un país no pobre, pero paupérrimo. En El Salvador, por ejemplo, fíjense esto, hay un alcalde que, a falta de la policía, de la fuerza pública que lo proteja, anda con un fusil y con una pistola en caso de que se enfrente a las maras. Mauricio Vilanova decidió encargarse él mismo de la seguridad en su municipio. Armado con una pistola Beretta y un fusil de asalto automático Galil Sar, Vilanova sale a patrullar las calles de San José Guayabal, uno de los pocos municipios de El Salvador libre de maras. No me hace sentirme más hombre andar armado, porque para que los pandilleros andan mejores armas que uno. San José Guayabal no siempre ha sido un pueblo tranquilo. En 2006, la pandilla Barrio 18, una de las más peligrosas del país, junto con la Mara Salvatrucha, tomó posesión de 2 barrios de esta localidad de unos 13,000 habitantes. Insatisfecho con los pocos recursos de la fuerza pública, Vilanova decidió irse a patrullar con ellos. Bueno, Argentina. Los 20 países, o no sé si son los 20 países más ricos o poderosos del mundo, ¿eh? Esto es discutible, pero en todo caso son 20 países muy importantes del globo, ¿no? Y están, por supuesto, representando a América, Estados Unidos, Canadá, y también están México, Brasil y Argentina. De los 20, del G20, el más pobretón es Argentina. Se han reunido en Buenos Aires, y Buenos Aires es, como advierte perspicazmente este reportero, una ciudad de grandes contrastes. Es una ciudad en la que pervive todavía en ciertos barrios la antigua opulencia europea, pero que ha sido desbordada por la pobreza latinoamericana. Los lujosos edificios del centro de Buenos Aires se imponen frente a las viviendas del barrio Villa 31. Una imagen que refleja los contrastes y desigualdades de la capital argentina, la primera ciudad de Sudamérica en albergar una cumbre del G20, que reúne a los líderes de los países más poderosos del mundo. A menos de 1 kilómetro de la sede está el asentamiento Villa 31, donde viven más de 40,000 personas. Aquí muy pocos piensan en el G20 y otros ni siquiera saben qué es. Y es que 491,000 personas viven bajo el umbral de pobreza, un 16% de la población de la capital. Y eso, como sabe cualquiera que ha ido a Buenos Aires, está al lado de Recoleta, al lado de Patio Bullrich, que es un centro comercial muy exclusivo. Uno cruza la Libertador y al lado de las vías del tren hay 40,000 personas viviendo en una villa miseria, como dicen los argentinos. Bueno, van llegando los presidentes, los jefes de Estado, los dictadores, los autócratas, los príncipes conspiradores, todos van llegando. Acá lo importante no es que te portes bien, que seas una buena persona, que seas un demócrata, no, lo importante es que tengas plata. Si tienes plata, te reciben. Llega Macron, joven presidente francés, ¿lo acompaña su mamá o su tía o su nodriza? No, es su esposa y le lleva más de 20 años. Bueno, los políticos en campaña, cuando quieren capturar el poder, generalmente te dicen, yo quiero mejorar la vida del país, ¿no? Pero en realidad, y esto no te lo dicen, lo que quieren es mejorar su propia vida.
Porque cuando llegas al poder, viajas en unos aviones tremendos, enormes. Ya no en aerolíneas comerciales, ya tienes tu propio avión, tus escoltas, vas al hotel, tú no tienes que pagar la cuenta. O sea que quizá no mejoran la vida del país, pero la vida propia se la mejoran y tanto, ¿verdad? Macron llega a la Casa Rosada. Señoras y señores, ingresan al Salón Blanco de esta Casa de Gobierno el señor presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, y señora primera dama, acompañados por el señor presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y señora de Macron. Bueno, Argentina es G20, pero es el número 20 del G20 y está jugándose la baja. En cualquier momento va a ser G22, ¿eh? Con una inflación de 45% este año. Han pasado el sombrero, el Fondo Monetario les ha dado 57.000 millones de dólares y no era por la plata del Fondo Monetario, que en realidad es la plata de Estados Unidos, de los chinos, de los japoneses y los alemanes. El señor Macri probablemente habría tenido que tirar la toalla, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Macron invita a Macri a París. Quisiera que traslademos la intensidad de esta relación cultural, económica, con una visita suya, espero, y quería invitarle pues a visitarnos en el primer semestre de 2019 de nuevo a París. Francia ha aportado constantemente su apoyo en el marco del FMI por las medidas que están aplicando con mucha firmeza, y quería reafirmar mi apoyo a su agenda de reformas, cuanto seguiré apoyándole, y nuestros ministros y mi gobierno también, en el seno del FMI. En el seno del FMI. Que, bueno, en el seno del FMI ya no queda dinero. Toda la plata que estaba en el seno, porque hay mujeres de otra época que se guardaban los billeticos en el brasier, ¿no es cierto? No sé ustedes, pero yo tenía unas tías, por eso cuando dicen en el seno del FMI me acuerdo de los senos de mis tías. Porque ellas en el sostén, en el brasier, se ponían un billetico por acá. Y entonces cuando estábamos en misa y pasaban la canastita, sacaban un billetico. Pero ya no queda plata en el seno del FMI porque todos se la han dado a Macri. Bueno, llega Pierre Trudeau se llama este muchacho, hijo de un antiguo presidente canadiense que era un gran jet setter, y era un gran bon vivant, y era un gran don Juan. Este muchacho Justin Trudeau, perdón, dije mal, hijo del mítico Pierre Trudeau se llama el aeropuerto de Montreal. Justin Trudeau es un muchacho que me encanta, por varias razones. La primera y fundamental, porque usa calcetines de distintos colores. Se pone un calcetín amarillo y otro verde, y luego despacha con Trump. En estos tiempos de suprema corrección política ya no se dan besitos en la mejilla, no sé si han advertido, ¿no? Porque antes con un canadiense, primer ministro, presidente, te da un besito por acá, un besito por allá, herederos de la noble tradición francesa. Esto se acabó. Ahora todo es así muy comedido y un apretón de manos. Bien, Trump canceló su encuentro con el autócrata ruso Putin en Buenos Aires debido a los abusos perpetrados por la Federación Rusa en perjuicio de marinos ucranianos que han sido capturados injustamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que canceló la reunión con su par ruso Vladimir Putin, prevista al margen de la cumbre del G20. En un par de tweets, el mandatario agregó que la reunión no tendrá lugar hasta que no se solucione el enfrentamiento entre Moscú y Kiev por la toma rusa de 3 buques militares ucranianos el domingo pasado. Poco antes, Trump había señalado a los periodistas que probablemente se reuniría con el mandatario ruso. No hemos cancelado esa reunión, estaba pensando en eso, pero no lo hemos hecho. Creo que es un muy buen momento para tener la reunión. Esto lo dijo Trump antes de subirse al avión. Dijo, es un gran momento, hagamos la reunión, vamos para adelante, nos vamos a ver en Buenos Aires. Y luego en el avión empieza a escribir tweets. Y cancela la reunión con Putin. No lo entiende, ¿no? Es un hombre de exabruptos, de verdaderas explosiones volcánicas. Se ve que está en el avión, no puede dormir, ¿no? Y se pone de mal humor y cancela. Bueno, para terminar,
que viene José Vicente Antonetti, un brillante periodista y abogado venezolano. Llega el príncipe Bin Salman, el príncipe heredero saudí Bin Salman, a Buenos Aires, ¿no? Ya habíamos visto las imágenes, pero son escalofriantes, porque la gente le tiene miedo, y es que él mete miedo. Él manda matar a sus enemigos, como mandó descuartizar, desmembrar, disolver en ácido al periodista Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. No se sabe, miren el tamaño del avión, es una aeronave gigantesca, y no se sabe si han llevado las sierras, los serruchos eléctricos que generalmente él y sus custodios llevan, ¿no? Porque como van con grandes turbantes, sabe Dios si por ahí esconden las sierras eléctricas, ¿no? Sobre la mesa. Esto sería épico, ¿no? Sería épico que la justicia de Argentina, que no ha metido en la cárcel a la ladrona de Cristina, detenga en Buenos Aires al príncipe saudí, como hicieron en su día los ingleses con Pinochet. ¿No sería genial? Que le caigan encima al príncipe saudí y que digan, por una orden del juez Bonadío, usted va a la cárcel de Ezeiza. Es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Es la Tercera Guerra Mundial. Bueno, seguiremos informando. Bienvenidos de vuelta al programa. Está con nosotros, como lo anuncié, José Vicente Antonetti, que hizo periodismo en Venezuela, en canales de televisión, en Televen, en Globovisión, pero principalmente enfocado en la justicia, en tribunales. José Vicente, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias por invitarme. Un honor recibirte. Amén. Gracias. Bueno, te hemos invitado, Erwin y yo, porque, digamos, los grandes personajes de esta semana, como tú sabes, son Raúl Gorrín, el magnate billonario venezolano, y el teniente Alejandro Andrade, conocido como el Tuerto Andrade, porque esta semana la justicia de Palm Beach condenó a 10 años de prisión a Andrade, ¿no? Andrade ha dicho que él recibió más o menos $1.000 millones en sobornos por parte de Gorrín. ¿Por qué Gorrín le daba ese dinero a Andrade? Según Andrade, porque él, desde la Oficina del Tesoro que presidía entre 2007 y 2010, le daba a Gorrín los dólares subsidiados, con los cuales Gorrín hizo una fortuna astronómica. ¿Tú conoces a Gorrín? Sí, lo conozco desde hace años. ¿Cómo lo conociste? A propósito de mi trabajo en tribunales, Gorrín, junto con un grupo de muchachos, cuando eran estudiantes de Derecho, trabajaban en diferentes tribunales. Y yo frecuentaba los tribunales. Y estos muchachos, cuando se gradúan, se asocian y establecen un escritorio jurídico. Se le conoce como la Banda de los Enanos. ¿La Banda de los Enanos? Sí, por la estatura. Había oído de la Banda de los Enanos, no sabía que aludían a Gorrín y a sus colegas abogados. Sí. Eran todos bajitos. Menos Gorrín, que es muy alto. Todos los demás son bajitos. El fundador de eso es Mariano Díaz. Él era un gurú, es un poco anecdotario, voy a tratar de hacerlo breve para aprovechar el tiempo. Sí. Hay un tribunal, de los muchos en Venezuela, que su juez es el que juzga a la muchacha que comete el primer sicariato en Venezuela, que es por un gato, que le pega un tiro a 2 muchachos, los asesina. Y también es el que juzga a el novio de Alicia Machado cuando este tiene un problema con su cuñado y le pega unos tiros en la iglesia sin lograr matarlo. Estos muchachos trabajan como escribiente, que es un trabajo para estudiantes. ¿Quiénes son estos muchachos? Gorrín y sus amigos. Mariano Díaz y otro sobrino de Cristóbal Ramírez Colmenares. Por eso, Gorrín y sus amigos. No, porque Gorrín trabajaba en tribunales, pero en otro tribunal. Ok. Es que no te estoy siguiendo, no sé por qué me estás llevando a esto. Hay varios muchachos en diferentes tribunales. Cuando ellos se gradúan, forman un escritorio jurídico, empiezan a trabajar para José Vicente Rangel. ¿Cuándo ocurre eso? Eso estamos hablando que es a principios... ¿Antes de Chávez o después de Chávez? Ellos estudian antes de Chávez, pero se gradúan y forman el escritorio jurídico durante el gobierno de Chávez. ¿A principios de Chávez? A principios de Chávez. ¿Pero por qué a un bufete de abogados, a un estudio jurídico, vamos a decir que eran Gorrín, ¿qué otros apellidos? Mariano Díaz, François Yerzade. Gorrín, Díaz, ¿por qué no se llama estudio Gorrín Díaz y lo llaman la Banda de los Enanos? No, es que la Banda de los Enanos como tal la bautiza el que era magistrado Velázquez Alvaray. Él pelea.
¿Por qué un magistrado aludiría a un estudio jurídico como la banda de los enanos? Por la estatura, él le pone el nombre porque él tiene problemas con José Vicente Rangel. Y estos son abogados de José Vicente Rangel. ¿Ok? Entonces allí se conoce como la banda de los enanos y para el anecdotario, para la leyenda, siempre son bautizados así. No obstante que Gorrín no es enano. No obstante que Gorrín no es enano. ¿Es el jefe de la banda? Era Mariano, pero ellos se pelean. ¿Por qué se pelean? Un tema económico, un tema de dinero y, según me dicen, un tumbe. O sea, eran enanos que querían crecer. Exacto. Lógicamente. Ahora, trabajaban para Rangel, José Vicente Rangel, conocido como La Momia, o Matusalén, cuando él era vicepresidente. Cuando él era vicepresidente, y son el escritorio jurídico que actúa contra Enrique Capriles Radonsky en el año 2004, cuando Enrique tiene problemas por el tema de la embajada de Cuba y cae preso. Y ellos actúan por instrucciones de Rangel. Contra Capriles. Contra Capriles. Y así empiezan a ganarse el favor del chavismo. Así empiezan a ganarse la sobra de Rangel. Y el dinero. ¿Okay? ¿De qué manera, explícanos por favor, tú que conoces tan bien a este personaje fascinante que es Gorrín? Porque Gorrín, me desvío brevísimamente, ha de ser en estos tiempos uno de los hombres más ricos de Venezuela, ¿no? Sí. ¿En cuánto calculas tú su fortuna? Si Andrade tenía solamente, yo no diría que en sobornos, sino en comisiones, $1.000 millones, haz de cuenta que eso es un 20% de lo que suelen dar. ¿Ok? Él dicho por él mismo, él es hermano de Andrade. O sea, incluso hay un tuit del hijo de Andrade donde sale fotografiado al lado de Gorrín y dice, el tío de mi vida, o sea, que me dio la vida. Claro. Gorrín decía que él era hermano de Andrade. Él lo decía personalmente. Andrade no es mi amigo, Andrade es mi hermano. Bueno, los había hermanado el crimen, los había hermanado... Sí, estos se conocen de la Academia Militar. ¿Okay? Lo que pasa es que Gorrín lo expulsan, dicho por él. ¿A Gorrín lo echaron de la Academia Militar? De la Academia Militar por un problema físico. Él no sigue la carrera, pero desde entonces estamos hablando de que tiene que haber sido hace muchísimos años porque Andrade viene en el movimiento golpista con Chávez. O sea, tiene que haber sido a principios de los 90. ¿Cómo Gorrín ha hecho su fortuna? Porque nos has contado de una manera muy, muy inteligente cómo Gorrín se coloca para obtener los favores políticos, ¿no? Litiga contra Capriles, es protegido de Rangel. Supongo que Chávez toma conocimiento de este muchacho, Raúl Gorrín, ¿no? Hasta entonces no era un abogado rico. No, ni siquiera era un abogado famoso. Claro. ¿Ok? De dos maneras. ¿Ok? Por una parte, el dinero que ellos hacen ejerciendo el derecho, porque recuerde y reitero que trabajan en los tribunales, se hacen amigos de fiscales, se hacen amigos de jueces, y entonces empieza un reparto. Vamos a conocer estos casos, vamos a manejarlo, eso nos representa dinero para todos, ahí hacen fortuna, pero a propósito de la amistad con Alejandro Andrade, empieza a recibir dólares de PDVSA como presidente del Banco del Tesoro, de Alejandro Andrade, que utiliza dos figuras para repartir los dólares: Luis Roberto y Raúl Gorrín. ¿Okay? Entonces, estos dos personajes... Estos eran los que recibían principalmente los dólares subsidiados. Eran los que recibían dólares. El tal Luis no era de la banda de los enanos. No, es más. Era una banda competidora. E incluso hasta donde tengo entendido, rival de los enanos, de Gorrín. De Gorrín. Okay. Vamos a suponer que yo era el Tuerto Andrade y tú eras Gorrín. Entonces tú me pedías los dólares. ¿Cómo era el negocio? A ver si lo podemos hacer de una manera fluida y fácil de entender. Tú querías comprarme a mí, yo soy el presidente del Tesoro, el presidente del banco, ¿no es cierto? Ok. Recuerda que desde el año 2003, después del paro que se da en Venezuela entre diciembre y enero del 2002-2003, las reservas petroleras, las reservas de la nación en divisas bajan sustancialmente. Chávez se ve obligado a establecer un control de cambio que no ha desaparecido. Pero él fija varios precios de la moneda. ¿Okay? Entonces hay un precio preferencial. El mejor era el dólar para alimentos y medicina. Ok.
Entonces, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. No, claro, eso solo para los amigotes. Exacto. Así lo movía Andrade. A fulanito de tal le vas a entregar dinero. Dinero que era de PDVSA, donde está Rafael Ramírez involucrado, evidentemente, presidente de FD. Todos los dólares venían de PDVSA. Exacto, todos los dólares venían de PDVSA. Claro, no era de turismo, porque nadie va a hacer turismo. En efecto, y no lo, además Chávez acabó con toda la infraestructura productiva del país, lo único que quedó fue el petróleo. Claro. Él le daba el dinero, entonces había dos mecanismos. Era un dólar preferencial, tú lo vendías después a dólar libre, ganabas mucho. ¿Cuánto más ganabas? ¿8 veces más? ¿10 veces más? Más o menos. Digamos 10 veces más. Más o menos, más o menos. Claro, esto es interesante porque para que el público entienda, si tú eras gorrín, tú tenías que tener en bolívares el equivalente real al mercado cambiario verdadero, vamos a decir, de $100.000. Tú con esos bolívares, si ibas a una casa de cambio, comprabas $100.000. Pero yo, el Tuerto Andrade, tu hermano de toda la vida, con esos bolívares con los cuales tú comprabas $100.000, yo te daba $1 millón. Perfecto. Tú mismo diste la explicación. Esa era la bicicleta. Esa era la bicicleta. Evidentemente, por eso que yo digo que no es la palabra correcta no es soborno, porque soborno es cuando tú le pagas a alguien para que te permita un favor. No, es comisión, es la repartición, como decimos nosotros, de la cochina. Era un robo legal, ¿qué te parece? Era un robo legal donde todo se beneficiaba. Era una estafa convalidada por el Estado. Claro. El Estado te invitaba, tenías que ser amigo, ¿no? Si eras enemigo, no te iban a dar los dólares subsidiados, pero si era Gorrín o el otro de la otra banda, son de confianza. O el hermano de Cabello, David, ese también se llevaba los dólares, en el Cadivi, ¿o no? Gorrín, Diosdado y Cabello eran muy cercanos. A ver, cuéntame eso, porque yo creo que estaba mal informado. Yo pensé que Gorrín era testaferro de Maduro, pero no, Gorrín es inseparable de Diosdado Cabello, ¿no? Es de Diosdado. Incluso cuando se oficializa la venta de Globovisión, la directiva, que era Juan Domingo Cordero en aquel entonces, presidente, con quien se pelean posteriormente, Gorrín y Perdomo, son invitados al Palacio de Miraflores y se reúnen con Nicolás Maduro. Y a la salida de esa reunión, me cuentan testigos que tiene un saludo muy afectuoso Diosdado Cabello con ellos. Porque Cabello probablemente les da la instrucción de comprar Globovisión, ¿no es cierto? Sí. Para silenciar a un canal opositor. Yo siempre creí que Globovisión en el fondo era de Alejandro Andrade, ¿ok? Porque era el hombre verdaderamente del dinero, ¿ok? A ver si te entiendo, ¿que Globovisión era de Andrade antes de que se lo vendieran a Gorrín? No. No. Que Gorrín es el testaferro de Andrade. Ese es mi creencia. Que Gorrín es el testaferro de Andrade y a su vez Andrade en realidad era testaferro de Chávez. ¿O tú crees que toda la plata que robó Andrade era para él? No, a Chávez era un ampón, ¿ok? Como lo fue Fidel Castro en Cuba. ¿Ok? Gente que decía, bueno, yo no necesito dinero, yo no necesito salario, porque vas a necesitar dinero si el país es tuyo. Claro. Los aviones son tuyos, el palacio es tuyo, todo, y mientras vivas es vitalicio. Tienes un punto. Sí. ¿Sabes cuánto pagaron por Globovisión? No sé, porque eso siempre fue en secreto. Pues, más de lo que valía el canal, ¿no? Sí, más de lo que valía el canal, porque el canal era la imagen. ¿Ok? El patrimonio del canal, tienes el símbolo de la G que era el logo, pero éramos el personal que lo hacíamos. Tú estabas en Globovisión. Exacto. Pero era el último canal libre, el último canal opositor. E irreverente. Sí. Pero no sé si tan irreverente, pero por lo menos eran críticos, ¿no? No, sí éramos irreverentes. Incluso cuando se da la reunión con Gorrín y compañía, el día que ellos se presentan, es una reunión muy hostil. ¿Cómo fue? ¿Tú estabas ahí? Yo estaba allí, estábamos el personal. Diara Carolina Rey, por contarte una anécdota, le preguntó a Perdomo, ¿de cuándo acá tú hiciste dinero, Gustavo? Si yo te conozco desde niño y tú eras un pata en el suelo. Sí. ¿Ok? Eso es con todo el canal allí. ¿Y qué respondió Perdomo? Trabajando. Claro, trabajando, por supuesto. Pero robar también es trabajar, no te creas. Bueno, pero él dijo, trabajando mucho hasta las 11 de la noche. Claro, pero robar también implica un afán, un quehacer, hay que organizarse. No se roba espontáneamente. Es un trabajo, es una dedicación. Y entonces eran 3 los enanos que compraron Globovisión. No, son más. Perdomo, Cordero y Gorrín. Cordero y Gorrín. Cordero era un financista, ¿ok? Era un hombre del mundo de la bolsa. Pero claro... Pero los 3 venían a comprar. Los 3 son los que dan la cara. Hay un cuarto, que el nombre no lo recuerdo. ¿Quiénes venden? Los Zuluaga. Los Zuluaga, en efecto, ¿no? ¿Y otros?
Es que eso era una sociedad. Claro. Okay, estaba Zuluaga, hasta Núñez Mier y Terán, ya había fallecido el doctor Núñez. Ya. O sea, la sucesión no entra Meserani porque las acciones de Meserani se las decomisa el gobierno. Sí. Okay, y estaba Alberto Rabel, que ya estaba fuera del canal, pero él estaba asociado a una compañía de Zuluaga amarrado, ¿no? Con Nelson Meserani a mí me parece que se cometió una grave arbitrariedad, una gravísima Como todo lo que ocurre en injusticia. Venezuela, sí. Ah, ok, tenemos que ir a la publicidad. Entonces tal vez Gorrín compra Globovisión no con plata suya, ¿no? Desde mi punto de vista, yo dudo que él tuviera el dinero para comprar Globovisión. Pero ¿quién manda ahora en Globovisión? ¿Quién da las órdenes? Es Gorrín. Él es la cara, él y Perdomo, evidentemente, que son cuñados. ¿Y Cordero qué pasó? No, a Cordero lo sacan, ellos pelean. Dinero. Según lo que me dice a mí Gorrín, lo que me dice personalmente, él considera que Cordero lo engañó con la venta y que él no quedó bien parado con la venta del canal. ¿Tú mantienes comunicación con Gorrín? No, yo corté la comunicación con Gorrín hace 3 años. Más vale. ¿Okay? Pero yo tuve una reunión personal con Gorrín para preguntarle por el tema de Juan Domingo Cordero. ¿Dónde fue esa reunión? ¿Acá? No, fue en la oficina de él en Seguros La Vitalicia. ¿En Caracas? En Caracas. Después de la pausa nos vas a contar cómo fue esa reunión y si fuiste con chaleco antibalas. Regresamos con José Vicente Antonetti. Un aplauso para él. Ha venido esta noche un brillante periodista y abogado venezolano, José Vicente Antonetti. Nos está contando porque él conoce a Raúl Gorrín, se ha reunido con él muchas veces, lo conoció en Globovisión. Nos contaba Raúl Gorrín, por supuesto, el billonario venezolano que ahora está siendo investigado. Yo creo que Gorrín ya no puede venir a Estados Unidos. Si viene lo van a arrestar, obviamente. Evidentemente, porque si está mencionado por Andrade. Sí, Andrade lo ha comprometido seriamente. Ahora, la última vez que tú lo viste fue hace poco más de 3 años en Caracas. Cuéntanos cómo fue. 2013, sí. Yo me reuní incluso a propósito de la salida de Leopoldo Castillo, de Gladys Rodríguez, de Romano Sinqui, una serie de compañeros del canal con Gorrín. Él ya había comprado Globovisión. Él ya había comprado Globovisión, ya había generado un ambiente, un clima hostil en el canal. Y cuando ellos destituyen, votan a Kiko Bautista, Juan Domingo Cordero era el presidente de Globovisión, yo les pido una reunión a Cordero para interceder, pero una conversación personal. Cordero llega tarde a la oficina, pero están, cuando yo llego, Gorrín y Perdomo. Como los conocía de tribunales y estaban, me pongo a conversar con ellos. Tú los conocías de toda la vida, claro. No de toda la vida, pero tenía años conociéndolos. Lo tratabas de tú. Sí, claro. Entonces me pongo a conversar con ellos, porque tú le pierdes la pista a la gente, de repente los conociste en un momento y de repente ya es otra persona, y tiene un dinero que no tenía. Sí. Y porque ya era obviamente un hombre muy rico. Ya era un hombre rico. Llega Cordero a la oficina. Llega tarde. Cuando él entra a la oficina, Gorrín y Perdomo, que estaban sentados, se levantan, le dan un beso y le piden la bendición. Le piden la bendición. La bendición, eso es muy común en Venezuela. Bendición, Dios te bendiga, ¿ok? Pero Cordero no es No es familia de ellos. Pero no es cura o no es... No. Pero él imparte la bendición. Le piden la bendición a ellos. Yo me les quedo viendo así. ¿Y Cordero los bendice? Sí. ¿De qué manera? No, Dios te bendiga. ¿Ok? Así, eso es muy común en Venezuela. Bendición, Dios te bendiga. Pero se pide entre el padre y el hijo, una tía, o sea, en familiares. ¿Ok? O sea que ellos veían a Cordero como un padre, Exacto. Un pater familia. Eso es lo que me dice mi Perdomo. Cuando yo me quedo asombrado viendo qué es esto, Perdomo se percata y me mira y me dice, nosotros todo lo que hemos logrado en la vida se lo debemos a Cordero y es como nuestro papá. Y son ladrones devotos, o sea, son ladrones profundamente píos. Bueno. Qué curioso. Después se presenta... Cordero imparte la bendición y luego van a robar. Ok, se presenta una crisis en el canal, sale Cordero, yo estoy de días libres, no estoy dentro del canal, pero yo llamo a Gorrín, le digo, mire, yo quiero ir a hablar contigo. Sí, y te recibe. Me recibe en su oficina. ¿Qué tal la oficina? ¿Muy suntuosa? Sí. Ok, tenía como 20 pantallas de televisión, todas con cámara. Ok, cuando yo entro, él no tiene canales sintonizados, sino que tiene un sistema de seguridad sintonizado. Ah, caramba. Okay. Todas eran cámaras de seguridad. Sí, él se percata que yo veo eso y agarra el control remoto y entonces pone diferentes canales. Altamente paranoico. Ok. ¿Te invita a algo? ¿Te convida a café? Claro, vamos a una conversación. Sanguchitos. Yo le digo a él, mira, Raúl, yo primero, antes que nada, quiero decirte que yo no te vengo a renunciar. Y me dice, ay, menos mal, porque todo el mundo me está renunciando.
Lo segundo que te voy a decir, mira, si tú no quieres que sigamos aquí, vamos a poner fin a esta relación de una vez laboral. No, yo no quiero que te vayas. Dice, yo vengo porque yo no quiero chisme de pasillo, yo quiero enterarme de la verdad. ¿Qué pasó con Cordero? Porque hay rumores de que ya no está y demás. Dice, y él me responde, ¿cómo será que hasta lo borre del PIN? Yo iba a buscar esa pregunta. ¿Ok? Si borró a su papá, al que ve si le pide la bendición, con los demás hace cualquier cosa. O sea, Cordero entra, le da la bendición y se va. No, eso es en una reunión previa. Cuando él ya no está, cuando él ya no está en el grupo. La última vez que tú lo ves ya no está Cordero. Ok, ya no está Cordero. Tú le preguntas qué pasó con el que te da la bendición. Ajá, ¿qué pasó con ese señor? Que era el presidente de Globovisión y de repente deja de ser presidente. Cayó en desgracia. Cayó en desgracia. ¿Y qué cosa es borrar el PIN? Perdóname. No, es que en BlackBerry tú tienes un PIN para con mensajes, como en WhatsApp hoy en día. Esa era la época del BlackBerry, ¿no? Lo dio de baja. Lo dio de baja, no quiero saber de teléfonos móviles. Lo borro, ¿ok? ¿Cómo es? Y antes estaban hermanados por la unción religiosa. Exactamente. Estas bendiciones duran poco, ¿no? Ajá. Entonces, en la conversación, Gorrín me dice, yo compré Globovisión porque yo quiero poder. Ese es mi único interés. Yo nosotros estuvimos detrás de comprar el diario El Universal, pero la oferta que nos hicieron no las quisieron subir, se descartó, se nos presentó la posibilidad de comprar el canal Meridiano, pero de deportes no me iba a dar poder, y cuando Cordero nos viene con Globovisión, de maravilla. Claro. Entonces ahí compra Globovisión con el único interés de tener poder. Y es su error porque se expone, ¿ok? Ya sale del anonimato. Yo hago el paralelismo con Pablo Escobar Gaviria, cuando se lanza al Congreso. Un hombre que está en una vida oscura, pero cuando se hace público y quiere entrar en la palestra política, comienza el declive de Pablo Escobar. ¿Cómo terminó esa última reunión tuya con Gorrín? Esa reunión terminó cordial, después hubo unas reuniones hostiles, ¿ok? Sobre todo porque él pretendía decirle a uno qué preguntar y qué no preguntar. Supuesto. Entonces, no, eso no va conmigo. ¿Y al final te despidió? Al final, cuando ellos pretenden utilizar mi programa para montarle una celada a Leopoldo López y que cayera preso. Y yo no acepto eso. Muy bien por ti. Entonces ellos hacen una llamada terminando el programa. Me dicen por intercom, el productor, la entrevista no la vas a hacer tú, la va a hacer mi compañera, que era Carolina Pereira, con el gobernador del Táchira, que era Bielma Mora. Había habido unos disturbios en el estado Táchira, y entonces él todo era como el cuento de los fenicios, culpable es Leopoldo, y cualquier pregunta que le hacían, culpable es Leopoldo. Bueno, imagínate. Yo intervengo y digo, miren señores, en materia penal la responsabilidad es personalísima, lo que ha dicho el gobernador Bielma Mora es muy grave y va a tener que sustentarlo con evidencias valederas mucho más allá de su palabra. Claro, o sea que tú por defender a Leopoldo, bueno, te felicito. ¿Te quedó debiendo plata, Gorrín? No, a mí no me quedaron debiendo, pero donde veo que el entramado, incluso me preguntó que si yo tenía cuenta en los Estados Unidos para pagarme en los Estados Unidos. Sí. Yo no iba a pisar ese peine. Eso para mí es un grupo que graba, que busca evidencia. Por eso es que hay muchos silencios desde mi punto de vista de gente del gobierno y de oposición que no han saltado a decir Gorrín tal cosa, porque evidentemente debe tener evidencia de a quién ha ayudado. Última pregunta, ¿tú crees que, Gorrín está en Venezuela ahora, ¿no? Es un hombre riquísimo, muy cercano, dices tú, a Diosdado Cabello, ¿no? Y a Rangel. Y a Rangel, pero bueno, Rangel está ya con un paso más allá, ¿no? Sí, pero queda la herencia. Claro. Digamos, la plata que... Esto no me queda claro, te ruego sí brevedad. La plata que tiene Andrade, cuyo monto ignoro. Robada. ¿Pero es toda de él o es plata que él tiene que entregarle a las hijas de Chávez, por ejemplo? Podría ser, ¿ok? Esos fueron pactos de Chávez, Jaime. Y Chávez puso a la gente, enriquécete, pero ese dinero también es mío. Por eso. Y entonces, ¿tú crees que toda la plata de Gorrín no es necesariamente suya? Sí, yo creo que no es necesariamente suya toda. ¿Ok? Hay dinero de otros. Por ejemplo. Quizás dinero de Rangel. ¿Okay? Y de Cabello. Probablemente. Pero Rangel, con lo nonagenario que está, y todavía quiere seguir robando. Sí. Ahorita me acaban de dar información de que unos testaferros de él tienen una línea aérea nueva en Venezuela. ¿Una línea aérea para irse a dónde? ¿Se va a ir al...? Bueno, no importa, pero eso queda. Eso queda. ¿Ok? No puedo creer, estos ladrones tienen 94 años y siguen robando. Sí.
Ya es una cosa vocacional, eso bueno, queda. Eso queda. Y el poder es el poder. Bueno, gracias por venir, ha sido un gran placer conocerte, escucharte. ¿Tú crees que esto va a terminar pronto, la dictadura venezolana, o eres un poquito escéptico? Yo soy escéptico por la forma, porque desde mi punto de vista, aunque la salida ideal es electoral, yo no creo que dictadura sale con votos. No sale con votos. ¿Ok? Y una estrategia en la dictadura contemporánea de Chávez fue mantener las formas democráticas. O sea, tengo elecciones y demás. Entonces, para la comunidad internacional choca decir, mira, bueno, pero es que hay un tribunal. Entonces no conciben que el tribunal no sea independiente. Y aquí hay una asamblea constituyente, no conciben que no sea un parlamento. O sea, que no crees que esto va a terminar pronto, ¿no? ¿Lo ves difícil? Depende de las tradiciones. ¿Ves Globovisión en tu casa? Yo más nunca lo vi, no. ¿Y ese periodista, bueno, yo no creo que sea periodista, Villegas, ¿es realmente periodista independiente? No, si fue ministro de Chávez. Fue ministro de Chávez, fue embajador en México, ¿no? Y fue presidente de Canal 8, con Chávez. O sea, él es un bufón de Gorrín, él dice lo que Gorrín le impone, supongo yo, ¿no? Es un amigo de Gorrín. Claro, pero no es un periodista crítico. No, él hace críticas, pero no es, evidentemente, jamás lo será. Gracias por venir, querido José Vicente. Acá tienes siempre un amigo. ¿Ah? No te reúnas más con Gorrín, por el amor de Dios. Que no le contestes más los mails ni los mensajes. No, más nunca Bórralo. tuvimos contacto. Además, yo estratégicamente me acerqué a él en el canal porque yo quería ver qué hacía. Claro. Que no es lo mismo que me lo cuenten a que tú lo presencias. Exacto. ¿Qué tal la banda de los enanos a lo que han llegado, no? Increíble. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para José Vicente Antonetti, por favor. Gracias. Bueno, hoy se ha anunciado que la final de la Libertadores entre River y Boca se va a jugar no en la Argentina por falta de seguridad. El micro de los futbolistas de Boca fue apedreado por algunos energúmenos, sino en el Santiago Bernabéu en Madrid. Enhorabuena. Y va a ser el domingo 9 de julio, 4:30 de la tarde, hora argentina, 2:30 de la tarde, hora de Miami. Dije 9 de julio, 9 de diciembre, ahora, no este fin de semana, pero el otro, domingo 9 de diciembre. Regresamos después de la pausa. Bueno, si renovamos con Mega para el próximo año 2019, es así como quiero entrar al estudio, como entra este pastor religioso. Fíjense. Jesus Christ comes again, and every eye will see him when he comes again. So here's our question for you this morning, brothers and sisters. The simple question is this right here. Are you ready? Are you ready for his return? Amen. All right, amen. Are you ready for his return? Y estos charlatanes ganan fortunas. Si serán descarados. Regresamos después de la pausa. Ámsterdam es una ciudad maravillosa, y no por la marihuana que te venden en cualquier parte, porque ahora la marihuana la venden también en Colorado, en el estado de Washington, en Canadá, para fines recreacionales, sino también por el Museo Van Gogh. Sorprendentes revelaciones sobre Vincent y su hermano Theo Van Gogh. Actualmente solo existían 2 fotografías de Vincent Van Gogh. Sin embargo, un estudio encargado por el Museo Van Gogh de Ámsterdam revela que una de ellas es en realidad su hermano Theo. Hay una fotografía que pensábamos hasta esta noche que era una fotografía de Vincent Van Gogh con 13 años, cuando era muy joven. Esta es la imagen que todos saben es el retrato del artista de joven, pero hoy descubrimos luego de cierta investigación que no es Vincent sino su hermano más joven, Theo, cuando tenía 15 años. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me voy a casa pensando en la banda de los enanos. ¿Qué enanos resultaron estos de la banda de los enanos? Todos resultaron violando a Blancanieves, ¿no? Todos. La saquearon. Gracias, buenas noches, hasta mañana.